en la convocatoria los perfiles de las 4 ponentes: la doctora Florencia Luna, de Flaxo, que es doctora en filosofía y la directora del programa de bioética de Flaxo, y la antigua presidenta de la International Association of Diabetics, como bien saben, y asesora de la Organización Mundial de la Salud. También la doctora Ruth Macklin, del Albert Einstein College of Medicine de Nueva York, y que ella es doctora en filosofía, codirectora del programa de entrenamiento en ética de la Fogarty, y directora de la división de ética biomédica del Departamento de Epidemiología y Salud de las Poblaciones. Miren Chukurcoy es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, catedrática emérita de Derecho Penal y miembro del Observatorio de Bioética y Derecho, además de directora del departamento durante mucho tiempo y de una persona en el ámbito del derecho y del derecho penal muy conocida, muy reconocida. A mí misma, pues no me voy a presentar mucho, ya saben que soy la fundadora y directora durante más de 25 años, lo he sido, del Observatorio de Bioética y Derecho, y titular de la Cátedra UNESCO de Bioética de la Universidad de Barcelona, y mi formación de origen es doctora en Derecho por la Complutense de Madrid. Soy catedrática de Filosofía del Derecho. Trabajo en temas de bioética con ese enfoque, ¿no? desde la filosofía jurídica. En el anuncio de este acto tienen ustedes una relación de publicaciones que están casi todas ellas en abierto, por si quieren profundizar en lo mucho que hemos trabajado en este tema a lo largo de los años, sobre todo, además de los libros y artículos individuales y conjuntos, tenemos una colección de documentos que se ocupó de este tema ya en 2002 por primera vez y en 2008 después, y de manera reiterada. Bueno, hemos acordado que vamos a intentar ser relativamente breves para que haya después espacio para el diálogo. Le hemos dado un poquito más de tiempo, como es natural, a la doctora Ruth Macklin, pues entre otras razones, pues por una cuestión de respeto y de consideración a que ella no habla en su idioma, ¿no? Vamos a intentar ceñirnos a ello para que después pueda haber debate. Como les decía, para mí esta sentencia ha sido un eslabonazo, ¿no? Un eslabonazo en el sentido de que ha puesto de manifiesto cómo tiene fuerza esa ola reaccionaria en la que estamos inmersos. Es decir, hemos llegado a un cambio incluso que ha afectado incluso a un tribunal del prestigio que siempre ha tenido en el ámbito del derecho, como es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, cuyos jueces eran reconocidos por su independencia, su peso y su valía. Parece que los cambios también han llegado ahí, y una institución como es el Tribunal Supremo, defensor de derechos humanos reconocido, como digo, ha hecho esta sentencia, ha dictado esta sentencia que me parece que supone un retroceso, desde luego, en los derechos de las mujeres y en los derechos en general. Dificulta toda una serie, y va atrás en una serie de cuestiones que se daban por conseguidas. Yo creo que tiene que ver con una cuestión previa y general, que tiene que ver con el peso que están alcanzando los fundamentalismos religiosos, y cómo la financiación, incluso en las campañas electorales en los Estados Unidos y en muchos otros países, está permitiendo que alcancen un lugar público de una relevancia que tampoco se corresponde con una sociedad que cada vez es en muchos casos más descreída. Quizás la realidad americana no se corresponde con la que yo vivo en España, pero en algunas cosas sí. Es decir, esa pequeña vuelta a la idea de que los valores tradicionales están en auge, ¿no? Que incluso hacen que uno piense que la separación de Iglesia-Estado, el laicismo, que es, yo creo, consustancial a la bioética, esté a veces en entredicho, a mí me preocupa mucho. Y realmente creo que además sentencias como estas, bueno, en general todas las sentencias que se refieren a bioética, acreditan la necesidad de relacionar la bioética con el derecho y con la política.
Con el derecho es obvio, ¿no? Porque es una discusión ética, una discusión moral, pero que acabamos plasmando en una norma o en una decisión jurisprudencial. Y con la política también, porque la política está influyendo de manera directa en todas esas decisiones, ¿no? A mí me ha parecido curioso la sentencia porque este es un tribunal en teoría, si no es por la cuestión religiosa, más diverso, por lo que hace al género, por lo que hace al color, por lo que hace a la procedencia de los distintos miembros, de la que, digamos, la composición que tenía el tribunal en el año en que se dictó el caso Roe, que era mucho más homogéneo, mucho más blanco y mucho más masculino y anglosajón. Así que a veces uno no sabe bien dónde debe de poner el énfasis, ¿no? Porque realmente las mayorías que actualmente componen el tribunal son escalofriantes, porque además son jueces vitalicios, muchos de ellos muy jóvenes, que estarán ahí a lo largo de muchísimas décadas, ¿no? Entonces yo solo pienso que esto es parte del trasfondo, ¿no?, generalizado que tiene la regresión de los derechos, ¿eh? A mí me enseñaron que los derechos no retrocedían, que una vez alcanzado un estándar de derecho, eso siempre estaba vigente y podía ir hacia adelante. Y lamentablemente eso no era verdad. Los derechos reculan, los derechos retroceden, lo estamos viendo cada día. Y una cosa más aún, los derechos de las mujeres son los primeros que retroceden y de los últimos que se toman en consideración. Yo he tenido que ver cómo las mujeres que militaban en grupos de izquierda, etcétera, han priorizado o hemos priorizado logros sociales generales y los derechos de las mujeres han sido preteridos. Y los grupos de socialdemócratas, demócratas, etcétera, nunca se han tomado tanto interés como correspondía en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Yo creo que esto es verdaderamente una cuestión constante y también lo es que para las posiciones conservadoras, las posiciones feministas y antipatriarcales son el mayor enemigo hoy, como estamos viendo en España y en Europa con los grupos más fascistas. En España Vox es claro y evidente. Pero entrando más directamente en la cuestión que nos ocupa del aborto y la salud, ¿no? Yo creo que ha sido también interesante ver cómo enseguida ha salido el director general de la OMS diciendo que, ojo, que limitar el acceso al aborto cuesta vidas y cuesta salud. Y además eso no es una hipótesis, eso se demuestra con hechos. Hay estudios e investigaciones que así lo acreditan. Y claro, el aborto seguro es parte de la asistencia sanitaria. Y esto me parece muy interesante que, bueno, me parece terrible que lo tengamos que repetir una y otra vez, pero me parece interesante que él haya salido enseguida a decirlo, ¿no? La verdad es que el aborto ha tenido, como bien saben, una historia de prohibición y de práctica pues muy larga, tan larga como la vida humana. Suprimirlo lo convierte simplemente en un procedimiento de riesgo, en un de más riesgo para la salud de las mujeres, en especial para las que tienen menos recursos. Y a mí eso siempre me ha parecido lo más sangrante. La discriminación que eso conllevaba, no ya entre los hombres y las mujeres, sino entre las mujeres que tenían acceso y las que no lo tenían. Y claro, yo creo que esto, una sentencia como esta, lo va a potenciar, como cualquier retroceso en la posibilidad de acceso a un aborto seguro. Me parece también que muchas veces cuando se dice que el aborto forma parte de los derechos sexuales y reproductivos, se tiene que hacer énfasis en que hay que unirlo siempre a la educación sexual y al acceso a los anticonceptivos. Y ahora mismo esta sentencia ha cortado una parte del aborto, lo ha dificultado al considerar que no es un derecho constitucional y que puede quedar en manos de los estados su regulación, que es lo que dice la sentencia. Claro, esto es muy peligroso porque el conflicto es el conflicto que hay ahí entre los derechos de las mujeres, que son ciudadanas a todo título, y los
fetos o los embriones que son de expectativas de derechos, a mí me parece que es interesante abordarlo de una manera gradual. Impedir regulaciones de todo o nada. Impedir posiciones de yo soy pro, soy contra. Hay que buscar caminos, ¿no? Pero es que resulta que esta sentencia acepta que incluso haya estados que establezcan una prohibición total, con las consecuencias que eso tiene, que elevan a delito lo que pueden considerar algunos un pecado, ¿no? Es un cambio, es una mezcla en todas las categorías que me parece muy peligroso. Entonces yo creo que realmente no se puede discutir en bioética si no se aceptan los valores de cientificidad, de laicismo, de pluralismo democrático, y cuando eso no se acepta, la discusión se vuelve una discusión de máximos y una discusión de creencias. Claro, si las creencias están fuera de la racionalidad en este sentido. El discurso público debe aproximarse en función de categorías científicas. Por ejemplo, los hechos biológicos. Claro, el embrión es potencial, es un proceso evolutivo gradual hasta que es el feto y luego un ser humano cuando nace. Y el atribuir derechos fundamentales y derechos al nacimiento es fundamental, porque es la única manera de no anular los derechos de las mujeres, que como antes decía, sí son titulares de derechos fundamentales y de todo tipo, porque son ciudadanas nacidas. Claro, si uno empieza a atribuir derechos al feto, al embrión, al gameto, esto no se puede hacer sin anular los derechos de las mujeres. Entonces, me parece que los puntos de vista biológicos sí que tienen esa idea de gradualidad, sí que tienen acuerdo. Sin embargo, desde un punto de vista metafísico y teológico, realmente se discute una cuestión de absolutos, de blanco o de negro. Yo creo que el derecho es el medio para tratar esos conflictos ponderando los derechos y buscando las soluciones menos lesivas. A mí me parece importante señalar que el derecho no está para hacernos santos. El derecho está para permitir la convivencia. La ley no está para hacer santos a los hombres. Eso lo decía el padre Vittorio. Ya han corrido siglos. Entonces yo creo que en la regulación del aborto hay que entender que hay un problema de salud, un problema social, un problema jurídico, pero sobre todo una cuestión de salud pública. Y lo que me ha preocupado fuertemente de la sentencia, ¿por qué nos preocupa a los americanos y a los no americanos? Para mí, en primer lugar, es esa actitud que si lees la sentencia, claro, yo supongo que no todos los que están aquí han leído la sentencia, yo les aseguro que me la he leído de cabo a rabo y con mucha profundidad. Una de las cosas que me parecen más rechazables, lo diré claramente, es que pretenden tener una actitud neutral. El voto mayoritario dice que ellos son neutrales al aborto, que ni son favorables ni son contrarios, que lo decidan los estados. Bueno, pues eso es la típica equidistancia. Yo no soy ni antirracista ni racista, ni a favor de la pena de muerte ni en contra. No, mire, es que hay cosas en que no caben los términos medios. Hay que tomar una decisión y es evidente que quitar el carácter de constitucional, de defensa constitucional, que lo coloca fuera de la posibilidad de cambio de los estados, es perder en el derecho. Habrá, como ya estamos viendo, estados que dirán que van a prohibirlo. De hecho, la sentencia se dicta a raíz de la ley de Mississippi que propone 15 semanas de plazo o salud de la madre. En el intermedio se decide, ya Mississippi pone 6. Y ya mientras tanto hay otro montón de estados que están haciendo propuestas todavía más radicales. Se habla de que 26 harán legislaciones muy restrictivas. Yo creo que hay que discutirlo. Yo no soy partidaria del aborto libre, lo digo claramente. Creo que está muy bien la sentencia Roe y la CASE y lo que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que hace la legislación española, que es tener en cuenta la mayor madurez y viabilidad del feto para ir estableciendo restricciones y dejar un plazo libre inicial para que las mujeres puedan decidir autónomamente sin tener que dar explicaciones, si las han violado, si pasa. No,
un plazo en el que no es que no tengas razones, sino que te eximen de darlas. Bueno, si le quitamos la protección constitucional, eso en Estados Unidos, después lo dirá la doctora Macklin o la doctora Corcoy, eso no va a ser así. Porque incluso el establecer una ley federal ya se ha hablado, ha intentado y se ha echado para atrás. Claro, si se pudiera hacer una ley federal, pues tanto da lo mismo la ley que el precedente. Pero cargarse un precedente en derecho anglosajón es muy fuerte. No quiero dar una clase de derecho, pero bueno, cuando yo hacía mi tesis tuve que estudiar bastante derecho anglosajón, porque hacía sobre derecho comparado. Entonces, claro, la manera de apartarse de un precedente requiere justificar muchísimo la separación entre lo que es la ratio dicendi de la sentencia, el obiter dictum. Eso no lo hace la sentencia, simplemente dice que el caso Roe está equivocado. Bueno, está bien. Yo no quiero abusar del tiempo porque creo que es importante escuchar a todas las ponentes y también después de tener tiempo para discutir, pero sí quiero añadir una cosa. En estos momentos de, llamémoslo así, control tecnológico, capitalismo de los datos, ¿no? Vigilancia de los datos, el control no es solamente ya del cuerpo de las mujeres y de sus órganos reproductivos, etc. Es que el control a través de la información, por ejemplo, las apps que usan muchas mujeres para controlar la regla, las informaciones que te indican dónde has estado, a qué hora, con quién y cómo, los registros de embarazos que se están proponiendo en algunos países, como por ejemplo Polonia. O si ustedes han leído la prensa, hace unos días venía que en China se había evitado que fueran a no sé qué manifestación los de no sé qué ciudad, poniéndoles un código de estar positivo de COVID en su pasaporte y que usen allí mediante una aplicación digital. Claro, esto es un grado de control absolutamente escalofriante, ¿no? Porque lo que tú has convertido en delito y puede ser denunciado en un mundo tecnológico, bueno, no estoy ya hablando del cuento de la criada, es casi peor, ¿no? Yo he leído con mucho interés una revista del MIT sobre tecnología que ha hecho una encuesta dirigiéndose a las grandes tecnológicas y preguntándoles a WhatsApp, Meta, YouTube y a varios de las redes sociales qué piensan hacer si les piden datos de las usuarias. No han contestado, que aplicarán la ley. Entonces, bueno, son riesgos que no teníamos antes. Son cosas todavía, diría yo, en el sentido más grave, que abre la puerta a mayor control y que además, no quiero ser demasiado pesimista, pero en un tiempo como el que estamos, el optimismo realmente parece difícil entre la guerra y todo lo demás, pues esto abre la puerta a otros retrocesos, porque por las mismas razones que dicen que no estaba en la Constitución el aborto, pues tampoco estaba en la Constitución el matrimonio homosexual, los anticonceptivos y tantas cosas. Porque el derecho, uno de los criterios fundamentales de aplicación y de interpretación, es adaptar la norma al tiempo y lugar, no a 1700, 1800. Bueno, sí, antes también quemaban a las brujas en la hoguera, ¿no? Entonces yo diría que hay que estar avisados de que esto está ahí, que no podemos mirar para otro lado y ver las repercusiones que va a tener en nuestros países. En España, ya en Madrid, hicieron una manifestación masiva, lo de Hazte Oír, también muy bien financiados, que Copo Madrid, parece que fue el domingo, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Otra vez a la página 1, que es una cosa lamentable, pero que realmente uno tiene que ir haciendo, por lo visto, con cierta frecuencia. Los derechos se nos olvida que los hemos conseguido con lucha, creemos que están ahí para siempre y la realidad es que no, es que hay que estar siempre vigilante. Nada más, muchas gracias. Bien, bueno, María ha hecho un panorama, buenas tardes, buenos días. María ha hecho un panorama absolutamente negro, bueno, puede ser que sea así, yo no lo veo tan negro, pero bueno, todo es posible.
no lo veo tan negro porque creo que, bueno, es una resolución, es importante, es la Constitución americana, etcétera, pero vamos a ir por partes. En primer lugar, estamos de acuerdo con lo que estoy de acuerdo, vamos, absolutamente, porque para eso hemos hecho los documentos también en el observatorio y en concreto en relación con el aborto, en que tiene que haber una protección progresiva del feto y que tiene que ser prioritaria la defensa de los derechos de la mujer. Eso no es discutible y por tanto que ahí estarían en juego derechos fundamentales como la autonomía, la libertad, que es bueno, autonomía, libertad. Hay quien habla también de igualdad, yo eso no lo tengo tan claro, pero bueno, se podría tener en cuenta en tanto en cuanto un embarazo puede tener consecuencias en relación con el trabajo, en relación con otras actividades. También la intimidad es otro de los derechos a los que se hace referencia. Y yo añadiría uno que no se hace referencia en la sentencia de la Corte Suprema ni en general, se hace referencia que es la integridad, la salud. Porque yo no estoy hablando ya de un embarazo con problemas, estoy hablando de un embarazo sin problemas, supone también una afectación de la salud de la mujer en determinadas partes del embarazo o en todas o en algunas o como mínimo al final. En todo caso, supone una afectación de la integridad, en algunos casos muchísimo más, si pueden darse situaciones, como sabemos, de diabetes gestacional, de presión alta, de falta de hierro, etc. No quiero aquí una clase de salud porque seguro que hay especialistas mucho mejores que yo en el ámbito de la salud. Pero bueno, esto sería otro derecho fundamental que está en conflicto, por tanto tendríamos básicamente la libertad, la intimidad y la integridad. Ya digo que también se puede hacer referencia a la igualdad, pero personalmente, bueno, puede ser, pero no lo veo tan claro. Dicho esto, no creo tampoco que exista un derecho constitucional al aborto. Ahí lo he discutido mucho con María y se enfada mucho conmigo, pero lo digo en el sentido de que desde luego no es un derecho reconocido como tal, ni en España, ni en Estados Unidos, ni que yo sepa en ningún lugar. Por tanto, es un derecho que se deriva de la afectación de estos otros derechos que sí que son derechos constitucionales que deben ser protegidos. Para mí, desde mi punto de vista, la consecuencia es que esta protección de esos derechos de la mujer debe de estar proporcional con también la protección del feto en determinados momentos o en determinadas situaciones. En ese sentido es a lo que me quiero hacer referencia porque, como ha dicho María, esta sentencia, la actual sentencia de la Corte Suprema norteamericana, pretende en sus términos ser neutral, en el sentido de que no entra, sino únicamente dice que no es un derecho constitucional y que por tanto los estados deberán determinar cómo lo regulan en cada caso. Estoy de acuerdo con María absolutamente que tal como funcionan determinados estados en Estados Unidos, eso puede ser un riesgo altísimo en relación con los derechos de la mujer. En eso estoy 100% de acuerdo y es un problema que creo que es general en Estados Unidos. Lo tenemos con las armas, cada día tenemos matanzas en distintos institutos y en distintos lugares y sin embargo ahí siguen enclavados en su idea de que eso no se puede tocar. En este sentido sería al revés, decir que no es constitucional, por lo menos no está en la Constitución y ahí la referencia que hace la sentencia Roe y luego Casey es a la 14ª enmienda en relación con la tradición histórica, etc. Es cierto que podemos hablar de tradición histórica de los 50 años desde la sentencia Roe, pero no más. En todo caso, María ha dicho también que ha de ser proporcional, en lo cual estaríamos de acuerdo. Para mí, el problema de la sentencia Roe y Casey, aunque Casey la matiza de alguna forma, es que en el fondo es también de absolutos, es decir, sí que habla del tercer trimestre, pero pensemos que los países que tienen esa regulación son 6 y estos 6 son Holanda, Corea del Norte, Vietnam, Singapur y
y no me acuerdo de los otros dos, pero son en esa línea. Es decir, que tampoco son ejemplos muy positivos, vamos a decir. Que es cierto que ahora se va al extremo opuesto, es decir, vamos de absoluto en absoluto. ¿Cómo se podría haber solucionado? Yo creo que ahí Roberts, un voto disidente de Roberts, en cierta medida hace referencia a ello y hace referencia a la ley del Mississippi, que podría haber sido el ejemplo que hubiera adoptado el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema Norteamericana. Entiendo que para cómo funciona la Corte Suprema entrar en estos detalles no sería algo adecuado, propio de lo que es una sentencia de constitucional, y por eso se hace referencia a la ley federal. Es cierto que hay quien dice que es muy difícil esta ley federal, pero yo sigo manteniendo que desde mi punto de vista la solución tenía que ser una ley federal, que entre en detalles, introduciendo tanto los plazos, si pueden ser 15 semanas, pues 15 semanas, las anomalías graves del feto y el riesgo para la salud y la vida de la madre. Es decir, creo que estos son los aspectos a tener en consideración. Y como dice Roberts, sobre todo, para mí el aspecto esencial son las indicaciones, son los plazos. Hay una frase de Roberts que me gusta especialmente porque dice, bueno, es China el otro país, o sea, decir que tampoco es un ejemplo, que digamos. En todo caso, el voto de Roberts dice que el derecho al aborto debe extenderse lo suficiente para garantizar una oportunidad razonable de elegir, pero no más. Es decir, lo fundamenta en la autonomía, en el derecho a la libertad. Yo estoy 100% de acuerdo con esta postura y, por tanto, creo que ahí esto sería el punto esencial a tomar en consideración y unos plazos que permitan esta capacidad de decidir por parte de la mujer con carácter previo a que luego pueda haber otros problemas. Evidentemente también tiene que tenerse en cuenta esos problemas posteriores, pero ya de una forma diferente. Esa es mi posición. He dicho que iba a hablar poco y lo voy a cumplir. No sé si ya está solucionado el problema, pero en todo caso esto es lo que quería decir. Perfecto, miren, ya está solucionado el problema. Ana ya tiene el PowerPoint de Ruth. Así que pasamos. Muchísimas gracias por tu presentación y me parece que va a estar muy interesante después el debate que vamos a poder armar con diferentes perspectivas. Así que Ruth, now you can unmute and yeah, Ana is sharing your screen. Ok, excelente. Lo siento a todos para las dificultades. Esta presentación, el título dice Una guerra contra las mujeres. La Corte Suprema de los Estados Unidos tuve hecho su opinión aproximadamente dos semanas. Y entonces, la próxima, por favor. Ana. Sí. Esos son los 9 miembros de la Corte ahora. Esta mujer es la más reciente de estos. Hay 6 republicanos muy conservadores y 3 demócratas liberales, progresivos o liberales. La próxima, por favor. La Corte Suprema hoy no representa a la población del pueblo en los Estados Unidos. Después de casi 50 años, el derecho al aborto es revocado en los Estados Unidos. 6 de los 9 miembros de la Corte, es 66.6%, votaron para anular los 2 precedentes cruciales. Los nombres de estos son Roe v. Wade, eso es 1973, y otras Casey versus Planned Parenthood en los Estados Unidos. 2 precedentes judiciales.
61% de la población en los Estados Unidos dice que el aborto debería ser legal en todos los casos o en la mayoría de los casos. Durante las audiencias de confirmación, 2 jueces nuevos dieron como estos declaraciones engañosas. El juez Brett Kavanaugh dijo que respetó los precedentes establecidos en el caso de aborto. El juez Neil Gorsuch también testificó que creía que Roe v. Wade fue un precedente legal establecido. Estos 2 jueces mintieron bajo juramento. Yo creo que sí. Ambos, Kavanaugh y Gorsuch, fueron nominados por el expresidente. Yo no quiero nombrar a esta persona, pero es Donald Trump. Entonces, la próxima. Esto es Brett Kavanaugh y en el tiempo de, ¿cómo se dice? Juramento. La próxima, por favor. La opinión de la Corte Suprema hace dos semanas, el caso es denominado Dobbs v. Jackson. En el caso es del estado de Mississippi, uno de lo más pobre estado en los Estados Unidos. Es ubicada en el sur. La opinión fue escrito por el juez Samuel Alito, uno de los jueces muy conservadores. Su lenguaje en la opinión es muy fuerte. Y esto es mis traducciones con asistencia de Google Translate. ¿Okay? Por ejemplo, su lenguaje. Roe estaba terriblemente equivocado desde el principio. En inglés, Roe was egregiously wrong from the start. Entonces, terriblemente es egregiously. Número 2, su razonamiento era excepcionalmente débil. Its reasoning was exceptionally weak. Y la tercera, la decisión ha tenido consecuencias dañinas. The decision has had damaging consequences. La próxima. La Corte Suprema hoy no refleja las creencias de la mayoría de la población. Hoy la Corte ¿Es correcto? ¿Hay otra diapositiva previo? Ana. No, there's not. This Okay. one and the next one. Okay. This is the following, but. Okay, no, the before. Okay, esto es la próxima. Okay. Yes. La Corte no refleja las creencias de la mayoría de la población. Hoy la Corte está politizada. 3 presidentes republicanos nombraron a los 6 miembros que votaron contra el aborto. 2 presidentes demócratas nombraron a los 3 miembros que votaron a favor del derecho al aborto. En el pasado, sin embargo, algunos miembros de la Corte que fueron nombrados por los presidentes republicanos votaron por el derecho al aborto. Entonces, este mapa es de los Estados Unidos. Estados rojos son los estados republicanos con las legislaturas republicanas. No todos la población, pero las legislaturas. Y azules son demócratas. Y es claro
de la mapa que hay más, como se dice, estados rojos contra aborción en las legislaturas que azules. La próxima, por favor. Entonces, consecuencias dañinas, consecuencias que Brett Kavanaugh dijo, consecuencias dañinas ¿a quiénes? Muchas mujeres han podido obtener abortos seguros y legales durante casi 50 años en los Estados Unidos. Pero en algunos estados el aborto no ha sido fácil de obtener, aun cuando era legal en los Estados Unidos, constitucional. En esos estados hoy el aborto es ilegal. Por eso la decisión de la Corte tiene consecuencias muy peligrosas para las mujeres que intentan abortar solas, para las mujeres que van a las clínicas ilegales y peligroso para los médicos que practican los abortos ilegales. La próxima, por favor. La opinión de la Corte es una frase de esto. Es hora de devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo. Esto se refiere a las legislaturas estatales. En algunos estados, las legislaturas ya han pasado las leyes que prohíben el aborto, pero la mayoría de los ciudadanos en estos estados está a favor de derechos al aborto. Es claro de las encuestas, etcétera. Hay muchos encuestos frecuentemente que demuestran que la mayoría de la población es a favor del derecho al aborto. Existe una situación en el sistema de los Estados Unidos que no respeta la democracia. Y es esto. El partido que tiene el poder en los estados pueden manipular los distritos electorales en su favor. Y el resultado es que las legislaturas en estos distritos no representan la voluntad de la mayoría del pueblo. Espero que es claro. Esto se dice acceso a aborción en cada estado después el término del Roe v. Wade. Entonces, estos son, es ilegal. Estos son legal. Todavía es legal, aborto es legal en estos estados. Rojas es, ¿cómo se dice? Va a cambiar para hacer ilegal aborto. Y otros, no sé, a este momento. Entonces, es claro que hay una minoría de los estados probablemente acepte la continuación de aborto. Okay, la próxima, por favor. Bueno, esto, un momento para atrás, por favor. Sí, esto es los números. 18 estados en el Distrito de Columbia, Washington, D.C., tienen leyes que protegen el derecho
20 estados tienen ya prohíben o van a prohibir abortos pronto. Y finalmente eso significa que 38 estados el aborto será totalmente ilegal o en la mayoría de la situación. Y el derecho al aborto permanecerá en los otros 18. Esto es la matemática. Ok, la próxima. ¿Cuáles son las opciones para las mujeres? Básicamente hay 3 opciones. Número 1, las mujeres pueden viajar a un estado, otro estado, en el que el aborto es legal. Dichos estados pueden estar muy lejos de la casa de las mujeres. Puede ser difícil para las mujeres que son pobres y los estados que prohíben el aborto podrían hacer leyes que prohíben viajes con este fin. Número 2, opción 2. Las mujeres pueden encontrar a alguien que realice los abortos ilegales en su estado. Esto es muy peligroso. Las leyes pueden penalizar tanto a la mujer como los proveedores en esta situación con crímenes. Y al menos 2 estados ya cuentan con leyes que permiten a los ciudadanos comunes encontrar estos casos y denunciarlos a las autoridades. Dichas leyes autorizan grandes pagos a los ciudadanos que si los casos tienen éxito. Esto es nuevo, es una ley en el estado de Texas y el estado de Oklahoma, y nunca en el pasado era dicho tipo de ley. La próxima, por favor. Otra opción, la tercera opción para las mujeres es comprar las pastillas para abortar en su casa. En más de la mitad de los abortos recientes en los Estados Unidos, las mujeres han usado pastillas. Pero hay mucha incertidumbre sobre esta opción. Las pastillas están disponibles por correo. Requieren una receta médica. Pero la consultación se puede hacer por video, por teléfono o por completando un formulario en línea. A este momento está legal recibir las pastillas por correo. Sin embargo, es probable que los estados individuales que prohíben el aborto aprobarán nuevas leyes. Es evidente que hay actividad en las legislaturas de los estados. La próxima, por favor. ¿Quiénes están en mayor riesgo? Es claro, en los Estados Unidos, es claro que las mujeres pobres tienen el mayor riesgo de la decisión de la Corte Suprema. Estas mujeres no tienen suficiente dinero para viajar, pagar a los médicos y hospedarse en un hotel. Además, es probable que la mayoría de estas mujeres tienen hijos a sus hogares. En muchos casos, no tienen un esposo u otra persona responsable para cuidar a los niños. El resultado es que en otra situación en los Estados Unidos en la que los pobres están peor que en el pasado. La próxima, por favor.
La próxima diapositiva. Gracias. Entonces, algunas preocupaciones por el futuro. El futuro puede ver acciones por esta Corte Suprema aún peores por la población, especialmente por las mujeres. En las decisiones de la Corte, un juez muy conservador escribe la opinión, esto es en general, disculpe. En general, en las decisiones de la Corte, un juez escribe la opinión final y los otros jueces pueden agregar comentarios adicionales. Entonces, en este caso, un juez, Clarence Thomas, escribió sus creencias sobre que otros derechos constitucionales están en riesgo. Estos incluyen los siguientes derechos constitucionales: el derecho a comprar y usar anticonceptivos. Esto era una ley constitucional, un derecho constitucional en los Estados Unidos para 80 años. Otro derecho, el derecho de los miembros del mismo sexo a tener relaciones sexuales. Ahora es un derecho constitucional en los Estados Unidos. Y el tercero, el derecho de los miembros del mismo sexo a contraer matrimonio. Esto es una promesa, pero es posible o aún probable porque los miembros muy conservadores son en la Corte. La próxima, por favor. La Corte Suprema. Otras decisiones muy recientes después de opinión en el aborto, hay dos más. Inmediatamente después de su decisión sobre el aborto, la Corte anuló una ley que controla las armas en el estado de Nueva York. La violencia con armas en los Estados Unidos es mucho mayor que en otros países. Es un gran problema de salud pública. En los Estados Unidos existen más armas que personas. Más armas que personas. Una tercera decisión de la Corte siguió a la del aborto y el control de armas. La Corte limitó el poder de la Agencia Federal EPA, Environmental Protection, y esto impuso un límite a la autoridad de la agencia para controlar las emisiones de gases de invernadero. Esto es la situación hoy en los Estados Unidos y con la Corte Suprema. La próxima, por favor. Algunas conclusiones. Parece que la decisión sobre el aborto de la Corte Suprema es simplemente un paso en un movimiento peligroso en los Estados Unidos. La Corte apoya el derecho a portar armas que pueden matar a otros seres humanos, pero no apoya el derecho para interrumpir un embarazo con un feto no viable. La Corte anular el derecho al aborto es un paso en una guerra contra las mujeres en los Estados Unidos. Otros pasos pueden ser el derecho a anticoncepción. No es solo una guerra contra las mujeres. Los derechos de los hombres también están en riesgo.
por ejemplo, los miembros del mismo sexo. Las mujeres y los hombres son seres humanos que tienen derechos. Todos nosotros tenemos que proteger estos derechos a medida que avanzamos. La próxima es la última. El precio de la libertad es la vigilancia eterna y acción. Muchas gracias a todos. Esto es el fin. Bueno, muchísimas Muchas gracias, Ruth. Sí. Y ahora voy a compartir yo pantalla y en todo caso María me va a frenar si hablo demasiado. Yo voy a hablar, bueno, no sé si se ve bien, en mi pantalla no se ve tan bien, pero el título es Posible impacto de la derogación del fallo Roe versus Wade en Latinoamérica. Y puse la palabra posible porque justamente quería más que nada reflexionar con ustedes sobre algunas posibilidades, pensar en algunas hipótesis, y me parecía que por ahí, digamos, todavía no sabemos exactamente qué va a pasar, pero un poco en línea de lo que venimos hablando, me parece que sí hay que estar muy atentos y atentas y vigilantes. A lo largo de la presentación voy a usar indistintamente la palabra aborto, interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, un poco en función de qué era lo que me entraba mejor en el PowerPoint. Ahora entró, pero esperen que no pasa. Estamos mal, hoy con, a ver, acá, modo presentación. No pasa por ser tan tecnológica. Prueba con Ahí las vamos. flechas, Florencia. Sí, ahí vamos. Entonces, un poco siguiendo, ya sabía que era la última, ¿no? Algunas de las cosas que voy a plantear ya se han planteado, pero bueno, las escritas van a estar ahí. Pero bueno, quería empezar reconociendo que indudablemente esta derogación va a tener un gran impacto en la salud y los derechos de las mujeres estadounidenses, sobre todo, como bien señalaba Ruth, aquellas mujeres o personas gestantes de menores recursos. En general, digamos, hay las posiciones, los países, digamos, que permiten la interrupción voluntaria del embarazo, del aborto, son mayoritarias en Europa, lo eran en Norteamérica, ahora justamente lo que estamos viendo es cómo esto se está cambiando, y en Oceanía, en contrapartida con otros continentes, como puede ser en África, donde es mucho menor, y vamos a ver entonces, nos vamos a centrar en Latinoamérica, en donde hay una posición que está en proceso de cambio y que es bastante diversa, ¿no? Entonces, la pregunta que va a guiar mi presentación es cuáles pueden ser las consecuencias y el impacto que la reversión de este fallo histórico, casi 50 años, ¿no?, que tiene vigencia, puede implicar para Latinoamérica. Y lo primero que quiero señalar son algunos datos sobre Latinoamérica, algunos solamente para tener en cuenta, hay muchísimos más. Primero, se trata de una región con grandes desigualdades socioeconómicas, ¿no? En nuestros países en general, en casi todos de ellos, conviven un primer y un tercer mundo, con todo lo que esto implica. Por otro lado, también es una región con una de las concentraciones del mayor número de personas de origen católico, puse, porque bueno, después hay que discutir, ¿no?, cuán católicos y fieles efectivamente son, ¿no?, y profesando sus religiones. Pero, por ejemplo, Brasil, México, Colombia son países reconocidamente, digamos, con una gran población católica. Y también estamos viendo la fuerza, digamos, de las iglesias evangélicas, por ejemplo, en Brasil, Honduras y Guatemala. Y todo esto no es nada menor. Como también
me parecía que era importante señalar que en nuestros países hay regulaciones muy progresistas, como el matrimonio igualitario, derechos reconocidos, por ejemplo, a las distintas colectividades de LGTB, qué sé yo, en Uruguay la legislación sobre el uso de la marihuana, o sea, es como para los que son argentinos, como dice el tango, ¿no? Es la Biblia y el calefón, ¿no? Hay un poco de todo en nuestra región, y esto es parte de lo que vamos a ir viendo. ¿Cuál es la situación, digamos, respecto de la interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, por un lado podemos encontrarnos nuevamente con países con una regulación por plazos como Colombia, que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 24, sin importar cuál sea el motivo, y que fue también una sentencia de la Corte la que lo permitió. Y después vamos a encontrar otros países como Argentina, que el 30 de diciembre de 2020, digamos, promulgó finalmente una ley que legaliza el aborto, y entonces acá tenemos una ley, no una sentencia, y qué sé yo, Cuba, que ya desde hacía muchísimos años, décadas, permite, digamos, también el aborto, Uruguay, Guyana Francesa y Puerto Rico. También nos encontramos con situaciones parecidas a las de Estados Unidos, y es el caso de México, en donde la regulación o la legalización que hay es parcial. En este caso no abarca todo el país, sino algunos estados en el país, y este es el caso de México, con 9 estados que lo permiten sobre 32, y que lo permiten hasta la semana 12. Y por ejemplo, en el caso de México, hay también una decisión de la Corte que declara que es inconstitucional la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo por el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo. Así bien, lo que empezamos a ver es que en Latinoamérica, en los últimos años se fueron generando nuevas legislaciones, sumando regulaciones, digamos, cada vez más progresistas a las que ya existían. Pero esta es como una parte, ¿no? También vamos a ver que no solamente va a haber una regulación por plazos, sino que también va a haber países con regulación por causales, y acá empiezan a haber un poco más de diferencias y problemas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Brasil, se va a permitir por violación, por riesgo para la vida de la mujer y por grave malformación del feto. En Perú, Costa Rica, Ecuador, el peligro para la salud de la mujer. De hecho, Ecuador hace poco pasó, digamos, aprobó una ley para despenalizar el aborto, pero esta fue vetada por el presidente Guillermo Lasso. Y señalo esto para mostrar, digamos, lo que implica como lucha, como de hecho lo fue en la Argentina, ¿no? Es una lucha que tomó décadas, desde que empezó con, digamos, con todo el movimiento feminista, que en la presidencia anterior apareció en la palestra, y de repente se pudo legislar en la presidencia actual, ¿no? Mientras que había habido tradicionalmente una oposición fortísima. Es más, yo comentaba que cuando, en mi caso yo también fui a testificar ante diputados, no ante senadores, en el caso de el gobierno, cuando fue la primera presentación que la organizaron, que fue Macri el presidente que empezó con todo este tema, yo no podía creer estar en diputados testificando sobre el tema del aborto, y no pude creer, todavía menos, cuando durante la actual presidencia efectivamente se logró legalizar el aborto, ¿no? Parecía algo totalmente imposible en nuestro país por el miedo
que había por parte de los políticos, no había que meterse con la iglesia, no había que tener problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, además de esta situación de Ecuador, vemos también posiciones todavía más restrictivas, ¿no? Como la de Paraguay, Guatemala y Venezuela, cuando corre peligro la vida de la mujer, no ya la salud, que muchas veces se puede entender de una manera un poco más amplia, sino solamente la vida. Hasta la prohibición total, en el caso de Salvador, Honduras, República Dominicana, Nicaragua y Haití. Y en realidad en esta prohibición total estaba Chile, la cual, digamos, Chile, ahora la comisión que está escribiendo la nueva constitución incluye, digamos, el derecho al aborto, pero, bueno, a ver, esto le incluye la redacción, hay que ver después qué es lo que pasa. Por eso, digamos, yo creo que esta reflexión sobre el impacto que pueda llegar a tener esta sentencia y esta reversión de la Corte Norteamericana, bueno, no es algo menor, sobre todo en algunas situaciones. Entonces lo que podemos ver son estas situaciones de avances, de retrocesos, ¿no? De, qué sé yo, avances, uno puede decir Colombia, Argentina, Uruguay, algunos estados de México, situaciones en donde estamos expectantes a ver qué es lo que va a pasar con Chile, por ejemplo, y de retroceso, digamos, como puede ser en la situación de Ecuador, ¿no? Hay toda una pelea, una batalla que se está dando en este campo. Voy a, entonces, tener en cuenta algunas consideraciones generales que tienen que ver un poco con lo que se estaba hablando. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que la prohibición del aborto no previene que se realicen abortos. Cuando una mujer no quiere continuar con un embarazo, no lo hace, aún si pone en riesgo su vida. Entonces, puede matar y discapacitar a las mujeres, pero se hace. Y el otro punto que quiero señalar es que la legalización y regulación del aborto, aún las estrategias más liberales, sobre todo si está acompañada de una adecuada educación sexual, no aumenta la cantidad de abortos. Y esto no solo, yo estoy citando acá a Sajuquillo, sino que también la Organización Mundial de la Salud ha sacado documentos en donde señala esta situación también de manera bastante clara. Entonces, ¿cuáles pueden ser, digamos, estas diferentes posibilidades de impacto? Hay situaciones que están más como establecidas, hay leyes, como puede ser el caso de la Argentina. Mi pregunta es, ¿podría haber algún intento de prohibir alguna ley por inconstitucionalidad? Bueno, eso por ahí después lo podemos debatir con nuestras juristas, pero bueno, pareciera que esto está como más seguro. El otro tipo de planteo que uno se puede señalar es el tipo de fundamento, por ejemplo, de las sentencias en Latinoamérica. Yo no soy jurista, así que yo estoy hablando un poco de lo que estuve leyendo e investigando sobre el tema. Es diferente. Por ejemplo, se habla, en lugar de hablar de la privacidad, como es el caso de el fallo Roe versus Wade, por ejemplo, en Colombia se habla del derecho al propio cuerpo y como a derechos como más nuevos. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿permanecerán inmunes, digamos? ¿Permanecerán, seguirán estando estables? ¿O habrán, digamos, el hecho de que esto haya sucedido en Estados Unidos generará situaciones paralelas, semejantes a las que están sucediendo en este país? Pero bueno, indudablemente más preocupante son las situaciones todavía más inestables o no definidas, como puede suceder en Chile. Y, por supuesto, yo creo que en donde sí vamos a ver que va a tener mucho impacto es en la dificultad para cambiar la posición de países con fuertes prohibiciones, en donde se ve la influencia de las posiciones religiosas muy fuertes, y donde esto va a servir de aliciente para grupos conservadores.
Piensen ustedes, por ejemplo, que cuando se legisló en la Argentina el aborto, cuando yo, como les decía, el 30 de diciembre del 2020, Bolsonaro en Brasil dijo que de ninguna manera él iba a permitir que una ley de este tipo surgiera durante su gobierno. Y sabemos que, digamos, en Brasil hay una fuerte presencia y tienen muchísimo poder, por ejemplo, los grupos evangélicos, ¿no? Entonces, esto es un punto para tener en cuenta. Pero también podrían haber otras posibilidades, y yo acá les puse, bueno, el impacto que puede tener en la cooperación internacional y la colaboración, la posibilidad de escasez de fondos para ONGs trabajando en el tema, y ni siquiera, porque ya vimos, por ejemplo, en el caso del presidente Trump, cómo por ahí buscaba la forma de también sacar fondos a organizaciones que habían tenido algo que ver o habían con esta cuestión del aborto, ¿no? O sea que ahí puede haber todo un uso bastante fuerte de toda esta posición, digamos, contraria al aborto. También, como decía Ruth, impacto en otras leyes o regulaciones progresistas, como el matrimonio igualitario, los derechos del colectivo LGTB, bueno, mucho peor si llega a tener impacto en todo lo que es anticoncepción. Eso ya es, bueno, realmente parece que estamos en el cuento este espantoso de el cuento de la criada o algo por el estilo, ¿no? O sea, nos vamos realmente al siglo pasado, ¿no? Entonces me parece que lo que tenemos que empezar a considerar todavía con mucho más fuerza es la importancia de una vigilancia civil y secular, que fue un poco lo que plantearon de alguna manera María, Ruth, ¿no? O sea, porque lo que uno puede observar es que derechos que cuesta tanto conseguir, muy rápidamente se pueden perder, y no solamente derechos, uno puede pensar también en situaciones, ¿no? Que han costado décadas conseguir, rápidamente se pueden perder. No hay nada que esté escrito en piedra, y en ese sentido esto es para tener en cuenta. Entonces quería ir cerrando, digamos, con 3 ejes para considerar. Primero, género. La importancia de una mirada de género en todas estas cuestiones. El aborto, como el embarazo, que también lo señalaron todas las panelistas, afecta principalmente a las mujeres o personas gestantes, y la afecta no solo en tanto, digamos, en su salud, sino, digamos, de todas las formas, ¿no? Puede llevarlas a la muerte o a la discapacidad, y puede alterar completamente sus planes de vida, ¿no? Y esto no es algo menor, ¿no? Para mí fue muy importante también ver cómo, digamos, uno debería pensar que lo que en realidad esto implica es la continuación forzada de un embarazo. Y, digamos, porque yo he tenido 2 hijos y estoy feliz de haberlos tenido, y elegí tener a mis hijos, y muchísimas mujeres elegimos tener una familia y tener hijos, y los disfrutamos. Pero una cosa es elegir tener un embarazo, o si nos quedamos embarazadas, decidir, bueno, queremos continuar este embarazo, y otra cosa muy diferente es tener que hacer una continuación forzada de un embarazo, con todo lo que esto además implica, no solo para la mujer, sino también para ese futuro niño, ¿no? Cómo llega, cómo es gestado, cómo es generado, cómo es recibido, ¿no? Hay un montón de puntos a trabajar sobre el tema, que muchas veces me parece que se minimizan. El segundo punto, que también apareció en las anteriores presentaciones, es la salud pública. La salud pública analiza las causas de la salud, enfermedad y mortalidad de las poblaciones, y hace especial hincapié en causas prevenibles. Es fundamental
poder tener una posición basada en el respeto a las personas y un poco lo que estábamos señalando, en Latinoamérica el mayor problema es el de la justicia y la equidad, y en ese sentido la salud pública tiene un rol fundamental, porque lo que vamos a ver es que es las mujeres que no tienen recursos, las que menos recursos tienen, las que más están, digamos, dañadas por este tipo de posiciones. Y el tercer eje que quería señalar es el de la salud sexual y reproductiva. También esto se señaló, la interrupción voluntaria del embarazo forma parte de los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo para los países con fuertes prohibiciones. Pero además, porque me parece que se necesita una legislación que sea coherente, por ejemplo, compatible con la reproducción asistida. O sea, en prácticamente todos nuestros países existen distintas clínicas de reproducción asistida que realizan abortos selectivos por embarazos múltiples. No estoy hablando de manipulación de embriones, sino de abortos selectivos cuando hay embarazos múltiples que se generan, por ejemplo, por técnicas muy simples, como puede ser la inseminación artificial y la estimulación ovárica, o, por ejemplo, cuando se transfieren varios embriones. Y también la legislación debería ser compatible con las prácticas de la genética, diagnósticos prenatales, malformaciones serias. Y yo creo que en este sentido, esto lo veíamos en Argentina, pero por ejemplo, qué sé yo, Costa Rica acaba de llevar, digamos, un fallo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender la posibilidad de la reproducción asistida. Entonces, esto es algo que está ahí presente y que debiera, digamos, tenerse muy en cuenta para que por lo menos tengamos legislaciones mínimamente coherentes. Y entonces, para concluir, la legislación de la interrupción voluntaria del embarazo implica dar la opción, no obliga a nadie a no realizar lo que está en contra de sus convicciones, y en este sentido las personas que son religiosas pueden perfectamente seguir sus propias convicciones, lo que, digamos, sus iglesias señalan, y no realizar abortos, pero se debe diferenciar entre lo que es la moral pública, que debe brindar opciones, de la moral privada, que implica, digamos, esta elección individual, y un poco como decía María también al principio, digamos, esta moral pública tiene que legislar para países que no son teocracias, tiene que legislar para países democráticos, brindando opciones a todos, a religiosos, ateos y a diferentes posibles religiones que puedan haber. Y finalmente, mi última transparencia señala que continuar penalizando el aborto implica una fuerte discriminación, sobre todo hacia las mujeres y personas más pobres, algo que ya se vino diciendo, implica un castigo, pero no previene la realización de aborto, algo que yo también acabo de señalar, y debemos evitar que la interrupción de los embarazos no deseados sea un privilegio de aquellos que tienen recursos para poder hacerlo, para poder viajar en Estados Unidos al estado en que se pueda hacer, o en nuestros países cuando no había aborto legal sabíamos que había médicos que lo proveían con cierta seguridad, era ilegal pero era seguro, pero eso no sucede para las mujeres que no tienen recursos, que son las que necesitan acceder a, por ejemplo, un hospital público o a un servicio de salud porque no lo pueden costear por su propia cuenta. Si se desea entonces evitar abortos, se debe legalizar y establecer políticas públicas adecuadas para la prevención de los mismos. Bueno, muchas gracias, y ahora pasamos entonces a la discusión. A mí, como hablé en la primera, me gustaría recoger el hilo de algunas de las cosas que habéis comentado. Y puesto que Florencia ha hecho un repaso muy completo de lo que es la situación legislativa y normativa del aborto en Latinoamérica, supongo que es sabido, pero bueno, no creo que no está mal decirlo, que en España tenemos un sistema de regulación que conjuga
el plazo con las indicaciones. Y de alguna manera se apoya también en la sentencia Roe y en la famosa división en primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, para dejar en las primeras semanas la decisión libre a la mujer. Cuando va aumentando la viabilidad, se van estableciendo restricciones y se juegan con indicaciones. Salud de la vida de la mujer, malformaciones del feto, etc. En realidad son las 5 maneras de regular el aborto que hay. O lo prohíbes totalmente, o haces una ley de plazos, todo lo largo que sea, a lo mejor, o haces aborto libre, sin plazo, en cualquier momento, o estableces indicaciones. Yo creo que esto ya es una cuestión de sensibilidad de los países, ¿no? Pero que tiene que haber un tiempo de plazo para que la mujer decida, me parece obvio. Sin embargo, nosotros, la ley que hoy tenemos, el documento que antes mencioné, la ley lo recogió pues en muy gran medida, ¿no? Pero que quería yo intervenir porque en nuestro país tenemos pendiente un recurso de la constitucionalidad de esta ley. Mirencho seguro sabe cuántos años hace. Desde la primera ley teníamos un recurso sobre la constitucionalidad de Alianza Popular. Y ahora parecía que iban a resolverlo. Como nuestro tribunal también está politizado, nos echábamos las manos a la cabeza de saber qué iba a ser lo que sucediera. Yo creo que este ejemplo es un ejemplo que puede dar alas a las posiciones restrictivas. Por lo que he oído, nuestros jueces de momento se van a autolimitar un poco y han dicho que como el asunto de que muchos no están ya en periodo de que debería haberse renovado el tribunal y no se ha renovado, etcétera, pues van a esperar. Pero bueno, es una esperanza que uno tiene. Tampoco sabes qué es lo que puede ser. Y luego otra cosa que me ha parecido que valía la pena que comentásemos mientras van entrando las preguntas, tiene que ver con una cosa que dijo Ruth, y es que la legislación de lo que los estados en su país regulan no se corresponde con lo que sus ciudadanos piensan. Eso es un gravísimo problema de legitimación política y está pasando en el mundo. Porque los criterios de representación, los partidos, los sistemas de financiación, todo eso está alejando y está alejando de las urnas también en mi país. Y en muchos cada vez se vota menos, en muchas elecciones en que el número de votantes es muy baja, pero yo creo que eso es un problema muy, muy importante, ¿no? Eso era lo que quería marcar, ¿no? Porque desde luego para mí no es aborto sí ni aborto no. Aborto siempre hay, lo que lo puede haber es legal, seguro o inseguro. Y verdaderamente yo creo que obligar a las mujeres a parir a golpe de código penal pues es bastante fuerte, ¿no? ¿Que lo quieren hacer? Pues está bien, puede ser una buena samaritana, si tú tienes un aborto no deseado, perdón, un embarazo no deseado y decides seguirlo adelante. Pero bueno, eso obligar a golpe de convertirlo en delito me parece tremendo. Y la sentencia lo que te permite es eso, por eso he dicho, se puede regular de 5 maneras. Y esas 5 maneras incluyen el aborto libre y la prohibición total y absoluta. Y eso es lo que ha hecho el tribunal. Ahora no nos vamos a meter en que es un derecho constitucional o no, si no queréis, pero eso me parece que es el riesgo que hay, ¿no? Y el ejemplo. Bueno, preguntas. Yo tengo acá vas tú filtrando preguntas, vas pasándolas. Preguntas, sí. No sé si alguna de las ponentes quiere decir algo, si no paso a las preguntas. Ok. Tengo una pregunta del doctor Larga, López Baroni, que dice lo siguiente. En el ámbito del Consejo de Europa, no confundir con la Unión Europea, no está reconocido un derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que los obstáculos a la mujer para que aborten violan el derecho a la no injerencia de los poderes públicos en la vida privada. Es el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por ello, ha condenado a diversos estados, como por ejemplo Polonia, por imponer obstáculos legales
para impedir que las mujeres abortasen. Su argumentación es muy similar a la del Tribunal Supremo norteamericano en la sentencia de 1973, en la medida que se considera que la interrupción del embarazo afecta al derecho de las mujeres a la intimidad. Si establecemos paralelismos entre la situación en Estados Unidos y en el Consejo de Europa, podemos constatar cómo, sin reconocerse el derecho al aborto como un derecho formalmente recogido en textos constitucionales o tratados internacionales, se asume que la interrupción voluntaria del embarazo forma parte del núcleo duro o del contenido esencial del derecho a la intimidad que sí aparece en dichos textos. Mi pregunta es, ¿en qué medida la argumentación de la reciente sentencia del Tribunal Supremo norteamericano podría impactar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque en este caso es una doctrina consolidada por no basarse en una única sentencia, sino en varias? O sea, la pregunta es, vuelvo a repetirla porque como toda la introducción fue bastante larga, ¿en qué medida la argumentación de la reciente sentencia del Tribunal Supremo norteamericano podría impactar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? No sé si es más bien una pregunta para Mirenchu o María. No, yo si queréis, yo creo que ninguna. Es decir, no creo que tenga absolutamente ninguna injerencia. Lo que pasa es que hay que tener muy en cuenta qué es lo que hace el Tribunal Europeo respecto a lo que hace la Corte Suprema, porque el Tribunal Europeo resuelve problemas concretos, es decir, en este caso contra Polonia y en concreto contra determinadas actuaciones de Polonia que sí que suponen una injerencia clara en la intimidad de la mujer. Pero vamos, contestando a la pregunta de López Baroni, para mí claramente ninguna, pero bueno, es una idea, ¿no? Pero yo creo que en absoluto. Ok, tengo una pregunta para Ruth. Ruth, I have a question for you. So, primero en castellano, después hago una traducción como pueda. Dice, ¿qué opina de las declaraciones de empresas y de Joe Biden de pagar gastos de viaje a las mujeres que quieran abortar? What do you think about the declarations of some enterprises that of Joe Biden that say that they will pay travel trips Sí. to Es un women buen that idea. want to get an abortion? Es una buena idea. Algunas empresas dicen que si el aborto no es legal en su estado, van a pagar por las mujeres para viajar. Y un problema con esto es si hay leyes en el futuro que prevenir esto. Entonces, los estados, ¿qué estados? Un vecino, un estado más lejos. Si esto, if it begins, if it iniciar, es posible que los estados hacen leyes que prevenir esto o prohibir esto. Yo no sé exactamente qué tipo de ley es un asunto legal, pero la idea es bueno. Sí, si es posible, es otra. Sí. Mirenchu, ¿querías opinar? Sí, no, solamente es un hecho, ¿no? Es que en España existen 2 comunidades autónomas que no realizan abortos y que pagan a las mujeres para que vayan a las comunidades vecinas a realizar el aborto. Lo digo porque aquí ya se hace, me parece fatal, os quiero decir que eso que quede claro, porque ahí es cuando se afecta la intimidad. Además, por ejemplo, Navarra, el argumento que dio es que era precisamente para proteger la intimidad de la mujer, protegerla cuando lo que tiene que hacer es todo un papeleo administrativo para poder irse al País Vasco a realizar el aborto. Entonces, realmente
me parece insostenible, pero bueno, como ha dicho Ruth, puede ser una solución frente a determinadas leyes, ¿no? Pero lo quería comentar también porque aquí con la ley en la mano realmente pues no podría existir una comunidad autónoma que no realizase los abortos y sin embargo así es y alegan objeción de conciencia. La objeción de conciencia es individual y en ningún caso puede ser de una comunidad. Ya, quería solo comentar ese dato, nada más. Hay otra pregunta para todas que dice, una de las fundamentaciones que dan ciertos grupos conservadores para oponerse a aprobar una legislación sobre el derecho al aborto es que dicha prestación sanitaria se financiaría con recursos fiscales y entonces quienes legítimamente se oponen a ello por sus creencias religiosas estarían financiando algo en lo que no creen. ¿Qué piensan al efecto? So this is a second question that is for all of us and says, one of the reasonings that conservative groups give to oppose abortion is that they would that these groups would have to pay for the services and with fiscal resources, and people that are opposed to abortion because of their thoughts will be financing something that they do not believe. And what do we think regarding that? A ver, si quieren empiezo yo. Y digo, en realidad, qué sé yo, nosotros en la Argentina también financiamos escuelas religiosas y financiamos a la iglesia y aunque muchos de nosotros seamos ateos, sin embargo, digamos, realizamos estas, digamos, es una forma de, qué sé yo, contribuir a la situación o a lo que en general se está pensando, ¿no? Me parece, o planteando desde una visión, qué sé yo, uno podría también cuestionar y decir, bueno, entonces cada cual se va a pagar nada más que lo que uno cree. Y bueno, qué sé yo, hay un montón de cosas que uno financia con bienes públicos que por ahí no tendría tantas ganas, o militares, guerras, cuestiones por el estilo, seguridad, ¿no? No sé, pero por ahí alguien tenga un argumento más... Sí, un punto. En el pasado, en los Estados Unidos, había muchas personas contra la guerra en Vietnam. Y estas personas decidieron, ¿cómo se dice? Withhold, no pagar una porción, porción de sus impuestos para este propósito. No es una solución buena para esto, pero sí la situación es muy importante para los individuos. Es una posibilidad, pero no es práctica. María. Cuando se apruebe la objeción de conciencia fiscal a estas cosas, que me lo digan, y yo objetaré a este 2% que ahora los van a subir para armas en mi país. Claro, o para los que vigilan las fronteras matando a la gente en las vallas. Así que, bueno, entonces, Mirenchu, no sé si quiere, pero tengo preguntas para ti, Mirenchu. Venga. Dice, buenas, mi pregunta partiendo de que, como dijo Mirenchu, técnicamente no existe un derecho constitucional al aborto en la Constitución española. En la hipótesis de que en España apareciese una sentencia en el mismo tono de Dobbs, no, por ahí es de Roe versus Wade, me imagino, ¿qué protección podría encontrársele jurídicamente? ¿La solución estaría en tratados internacionales o internamente en otro derecho constitucional?
A ver, yo es que creo que sí que hay derechos constitucionales que resultan afectados con la prohibición del aborto, ¿eh? Cuidado, yo lo que he dicho es que no hay un derecho al aborto autónomo en la Constitución, sino que se deriva de otros derechos y por tanto creo que se podría luego volver a rechazar o no modificar la ley, porque además la ley tendría que modificarla en un punto muy concreto, es decir, me extrañaría enormemente, yo antes no he intervenido. María también ha dicho que cree que no van a resolver, yo también creo que no van a resolver, y realmente el Tribunal Supremo ya hace el Tribunal Constitucional en España hace mucho tiempo que no considera inconstitucionales las leyes. En todo caso, hace alguna advertencia, hace alguna señala algún aspecto, pero así como antes sí que había realizado algunas actuaciones de anular o considerar inconstitucionales leyes, hoy en día en casos muy concretos y desde luego en relación con el Código Penal, nunca. Ya desde hace, yo calculo que la última sentencia que considera inconstitucional una norma penal, yo creo que haría ya como 20 años, si no recuerdo mal, ¿eh? Entonces, a mí me extrañaría enormemente, ¿eh? Aunque estoy de acuerdo con lo que ha dicho María, que es cierto que es un tribunal constitucional conservador. Y bueno, voy a añadir una cosa, supongo que se está grabando, pero me da igual. Malo en el sentido jurídico. O sea que, porque yo creo que se puede ser conservador y jurídicamente correcto y ser conservador y ser además, pues, porque yo creo que es importante, ¿eh? Parece, bueno, como una butad, pero no lo es, porque yo creo que hay unos principios del derecho que un buen jurista, aunque sea conservador, los respeta en general. Por lo menos yo podría ahora hacer referencia a nombres, pero no lo voy a hacer evidentemente, de personas conservadoras en su manera de ser, incluso en su manera de votar, pero que jurídicamente son aceptables y que nunca declararían la inconstitucionalidad de la ley del aborto. A ver, lo que se discute además en la ley del aborto básicamente son lo de los 16 años, que ya se ha modificado, de los padres, ¿no? De la posibilidad de que abortasen las menores sin tener que solicitar el consentimiento de los padres, que yo creo que era correcto absolutamente esa regulación, ¿eh? Porque si una chica, una niña, una adolescente no quiere acudir a sus padres, ahí hay algún problema y todos sabemos que muchos embarazos tienen que ver con la familia. Entonces creo que eso era muy bueno y ahora se ha eliminado y era uno de los puntos fuertes de la inconstitucionalidad que se alega. A ver, tengo también otra pregunta para Ruth, de Lilian Sotelo. Dice, ¿Estados Unidos tiene prevista la tasa de mortalidad de mujeres presuntamente en abortos ilícitos? Y por otro lado, desde la política existencial, ¿tiene correspondencia con centros de acogida para niños recién nacidos en adopción? El retroceso de la sentencia para con la sociedad acarrea estos dobles riesgos. So this is a question for you, Ruth. And it says, does the United States have a provision of the mortality rate of women because of illegal abortions? And from the assistential policy, no sé si estoy haciendo una traducción muy... I don't know if I'm doing a very literal translation. Flor, perdóname, yo abajo te la traduje para que fuera más cómodo. Ya está. La última. Acá tengo la traducción. Has the US anticipated how much will the women death rate increase due to abortion in this new context? Muchísimo mejor que mi traducción. Anita, gracias. And is there any plan to strengthen the foster care system considering the possible increase of the number of babies set for adoption? These are two things that must be considered. Well, there are two, I'm going to say it in English, I guess, quickly. Yeah, I can translate. There are two things that have been discussed. Hay dos cuestiones que se han discutido. We do the consecutive. Hay estadísticas sobre la muerte de las mujeres
pero es más común entre las mujeres pobres. But most of the time, since abortion is legal, there are not deaths from abortion. Pero la mayoría del tiempo, como el aborto es legal, no hay muerte. But women do die in childbirth, but that happens all over the world. Las mujeres se mueren en el parto, pero eso pasa en todas partes del mundo. See, what was the last part of the question? Was foster care, and if there are provisions to strengthen the foster care system, considering the possible increase of the number of babies set for adoption. There's not been discussion about that. No hay discusiones No sobre han habido esto. discusiones. Y la última persona que es nombrada a la Corte Suprema es una mujer muy conservadora, pero una mujer. Y dijo, esta mujer dijo, in English, this is easier, you can just have the baby and put it in a basket and bring it to the nearest hospital. Sí, entonces esta jueza dijo que, bueno, uno puede tener el bebé, ponerlo en una canasta y llevarlo al hospital más cercano. Lo ponen. Pero lo cual también implica la falta de, me parece, de consideración de lo que implica para una mujer tener que hacer esto. Porque aunque en su momento lo haga por la desesperación de no poder realmente tener ese hijo. Es otra situación muy importante. La mayoría de los pobres en los Estados Unidos son las personas, en este caso las mujeres, que son negras. Y no es un número de las personas que quieren adoptar un bebé negra. Entonces, put them up for adoption no quiere decir que hay personas que quieren adoptar los niños, los bebés. Los bebés. Sí. Además, sí. Hay un comentario que por ahí se puede, digamos, comentar al respecto, es de la doctora Ivette Garza, y dice: con respecto a las pastillas abortivas, que aún son legales, me parece que de nada sirve eso si la mujer no puede acudir a un hospital en caso de una complicación. No podría ir y decir que se ha tomado un abortivo porque entonces la denunciarían y es cuando la salud de la mujer corre riesgo y tendría que acudir a alguna clínica clandestina. So this, and maybe we can comment this, I can translate it for Ruth. Regarding the pills for abortion, what this doctor says is that even if they are legal, they do not mean much if the woman cannot go to a hospital in the case of a complication or a problem, because she cannot say that she has taken these abortion pills, because she would be denounced, and it is just at that time where her life is in danger. So she would need to go to a clandestine clinic or physician. Y me parece que en realidad la situación que está señalando acá es una situación que sí, que puede suceder, ¿no? El aborto con pastillas, digamos, tiene una probabilidad de éxito, pero pueden haber complicaciones, y es verdad que es en esta situación en la cual corre peligro la vida de la mujer, y la mujer, ¿qué es lo que sucede en general o lo que sucedía en nuestros hospitales públicos, en donde la mujer era maltratada porque llegaba con un aborto que empezaba a realizarse, y entonces,
digamos, se planteaba, digamos, que se la iba a denunciar o qué era lo que había hecho, ¿no? O sea, no son situaciones muy fáciles ni compasivas hacia las mujeres y en realidad no terminan de solucionar el problema, ¿no? No sé si alguien más quiere. Florencia, tenemos que ir cerrando porque a las 9, habíamos dicho 8:30 y a las 9 se cortará. Ah, pensé que éramos hasta las 9, perdón. Bueno, sí, Entonces, bueno, perfecto, hasta las 9, ningún no, problema, pero a las 9 se cortará el Zoom. no, y nos quedan ya solo unos segundos. Sí. Creo que casi no habían más preguntas. Yo tengo una pregunta que me está llegando directamente, como Perfecto. varias veces, ¿eh? No tengo ningún problema en contestarla, aunque no vaya por el camino tradicional establecido. Dice, Contéstala y cerramos, porque ya estamos en sí. dice, profesor, para la profesora Casado, dice, ¿en qué son diferentes un recién nacido y un embrión o feto humano en cuanto a seres vivos humanos con expectativa de derechos? Bueno, pues yo creo que es fácil de contestar. Y creo que nuestro Tribunal Constitucional lo hizo bien. Y tradicionalmente el derecho también lo ha hecho bien. Y es que la titularidad de derechos se confiere con el nacimiento. Eso, si ustedes quieren, es una decisión discrecional, pero no es arbitraria, tiene buenas razones, porque poner la atribución de derechos en cualquier tiempo anterior supone invalidar los derechos de la mujer que porta a ese embrión o feto. Eso no quiere decir que no se pueda proteger al feto más, como antes dijimos y también decía Mirenchu, mientras más viable es. Pero yo creo, y ahí me parece que siempre menciono la idea del bien jurídico protegido de nuestro Tribunal Constitucional en su sentencia del año 85 sobre la ley del aborto, y después la reiteró y perfiló en las dos sentencias sobre reproducción asistida del 86 y del 99, me parece que es la otra, en esa idea de que los embriones tienen intereses, no en la misma manera que la mujer tiene derechos, porque conceder derechos a un ser que depende de otro invalida los de la gestante. Y como digo, el tribunal es muy claro y la legislación tradicionalmente ha sido así. Es el nacimiento lo que confiere la titularidad de los derechos. Antes puede haber unas expectativas protegibles, considerables, evaluables, pero no derechos. Bueno, me parece que entonces, si ya nos quedan 4 minutos, podemos ir cerrando, agradeciendo muy especialmente a Mirenchu y a Ruth, que hayan participado de este panel, agradeciéndoles a todos aquellos que están ahí detrás de cámara, además, y todos los que están con sus, que los vemos tan atentos, siguiendo todo, que de eso a mí me encanta, y no solamente ver un nombre escrito. Y te dejo, María, para que tú termines, agradeciéndole, por supuesto, a Ana y a Yasmina por habernos ayudado en todo esto. Y María, querida, tú cierra. No tengo nada más que añadir, porque la doctora Luna lo ha hecho perfecto, como siempre. Son muchos años de trabajar juntas. Yo sé que no necesito decir nada más, pero no puedo dejar de dar las gracias. Y si se dijo que yo había tenido una visión negativa y desesperanzada, quizás se debe a que voy cumpliendo años y ya el optimismo es simplemente estar mal informado. Bueno, Gracias esperemos que las miradas atentas eviten que sigamos yendo para atrás, como en estas novelas espantosas que por ahí leemos. Yo creo que es importante que la gente se mantenga muy vigilante, atento, que analice, porque realmente tenemos que analizar antes de actuar, y actuar de manera conjunta, ¿no? Yo creo que es un ejemplo, una sesión como la de hoy, trabajos que convergen, personas que desde puntos de vista y lugares distintos, con matices distintos, con
diferencias y todo esto, pues trabajamos en la idea de conseguir que los derechos no retrocedan.